Bueno, continuamos mis hermanos con la historia de la salvación. Estamos empezando la segunda etapa. La primera fue la creación, que ya la compartí con ustedes. Hoy vamos a hablar de la época patriarcal, la segunda etapa de la historia de la creación. ¿Con quién empieza la época patriarcal? ¿Aproximadamente en qué fecha? Tenemos que aclarar que las fechas en el Antiguo Testamento son aproximadas o simbólicas y que los nombres también son simbólicos. Una vez hecha esa aclaración, vamos a decir que aproximadamente 1850 años antes de Cristo, o sea, así como 4000 años, había un hombre llamado Abraham que vivía en la zona de Mesopotamia, en Ur de Caldea. Eran tribus nómadas que se dedicaban a la crianza de ganado y que muchos de ellos andaban de un lugar a otro buscando tierras fértiles y agua para el ganado. Aproximadamente en aquellas fechas salió muchas caravanas salieron a buscar pastos más frescos. Abraham era un hombre ya adulto, 75 años, no tenía hijos, pues su esposa Sarai era estéril. Él no tenía por qué salir, tenía una vida hecha. Su vida estaba resuelta, su familia ahí vivía, tenía muchos ganados, muchos sirvientes. Sin embargo, dice el capítulo 12, esta historia está la historia de Abraham del 12 al 24. La época patriarcal nos narra el libro del Génesis entre el capítulo 12 al capítulo 50. Pero como les digo, la historia de Abraham está entre el 12 y el 24. Dice el capítulo 12 que Dios llama a Abraham y le dice: sal. Yahvé le dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Dios le invita a Abraham, lo llama a salir. Siempre el llamado de Dios implica una renuncia, un dejar cosas, situaciones o sueños. Familia implica siempre una renuncia. El llamado es dejar. Siempre Dios nos invita a dejar algo para seguirlo a Él como una mejor opción de vida. En este caso, Abraham lo llama a dejar su raza, su familia, su parentela, su tierra y salir. Le hace 3 promesas, aquí van implícitas: tierra, descendencia y la bendición. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a quien te bendiga. Maldiciré a quien te maldiga. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? De Ur se fue a Harán, de donde Dios lo llamó. 75 años tenía Abraham, dice la palabra de Dios. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había reunido y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. 75 años. La vida de Abraham es muy elocuente porque mira, 75 años tenía cuando sale de Harán. 86 años tenía cuando nace su hijo Ismael. Y 100 años cuando nace su hijo Isaac. Entonces, la edad, mi hermano, nunca va a ser un impedimento para que Dios te llame a una misión, a una obra maravillosa de amor y de fe. No, es que ya estoy muy vieja, es que ya estoy muy viejo. No, mi hermano, Abraham tenía 75 años cuando salió. Dios llamó a un hombre, Abraham, del cual formó un pueblo.
Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, como tú le quieras llamar. De un hombre adulto, ya grande, en la etapa final de su vida, Dios forma un pueblo. De una mujer adulta, ya anciana y estéril. Ya Saraí no estaba en edad productiva, dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Entonces, así empieza la época patriarcal. Abraham sale de su tierra y como no podían tener hijos, su esposa Saraí le dice a Abraham, toma a mi esclava Agar para que tengas un hijo y se cumplan las promesas de Dios. Abraham y Saraí querían hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Abraham toma a la esclava de su mujer, Agar, y que ésta quede embarazada. Tienen un hijo, acá le ponen el nombre de Ismael. Pero ese no era el hijo de las promesas, ese era el hijo de la esclava. Cuando Abraham tenía 99 años, lo visitó el ángel de Dios con 3 personas. Y le dijo, dentro de un año, tu esposa te habrá dado un hijo. Y dice la palabra que Isaac nació cuando tenía 100 años. La vida de Abraham es maravillosa. Nos tiene pasajes maravillosos. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Ya Abraham se lleva a Isaac para sacrificarlo. En el camino Isaac le dice a su papá Abraham, llevas la leña, llevas la ofrenda, llevas todo. ¿Dónde está el animal que va a ser sacrificado? Abraham le dice, Dios proveerá. Cuando ya estaban en el lugar escogido, ata ahí a la piedra de sacrificio a Isaac, y cuando iba a sacrificarlo, el ángel de Dios le dice, detente, no mates a tu hijo. Ya veo que temes a Dios y me obedeciste. Entonces Abraham voltea y ve que estaba un animalito canchado en unos arbustos de los cuernos y ofrecen sacrificio a ese animalito. Entonces Dios le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, es decir, padre de multitudes. Mi hermana, mi hermano, son pasajes maravillosos cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham intercede. ¿Cómo vas a matar al justo, al inocente con el malvado? Si hay 50 justos, Dios le dice, si hay 50 no los voy a matar. Y Abraham sigue intercediendo, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, Abraham intercede por el pueblo de Sodoma. Desgraciadamente, mi hermana, mi hermano, no hubo 10 justos que pudieran salvar al pueblo. Como te digo, la historia de Abraham es fascinante porque es el padre de la fe, que creyó a Dios, era anciano, su esposa era anciana, él era estéril, tenía una vida hecha, tenía muchos sirvientes, no tenía por qué arriesgarse a salir a la aventura. Ya estaba en la etapa final de su vida, 75 años, mi hermana, mi hermano. Pero Abraham le cree a Dios y le es tomada por fe. Le cree a Dios, pero lo obedece. Deja su tierra y sale rumbo a la tierra de Canaán. Se pone en marcha. Así, yo le creo a Dios, pero lo tengo que obedecer, tengo que dejar. Abraham dejó su tierra, su parentela, para obedecer a Dios y salir rumbo a la tierra prometida. Cada uno de nosotros tiene que también, primero, el llamado. Segundo, hay que dejar. Ser libres, sin ataduras, sin pesadas cargas que nos impidan emprender el camino rumbo a la tierra de las promesas, que para nosotros ya no es la tierra de Canaán,
sino la vida eterna con Cristo en el cielo. Pero esa es otra historia que después hablaremos. Lo importante es que tú comprendas que el llamado implica un dejar, una renuncia. Hay muchas cosas que tenemos que dejar para emprender el camino de Dios, que para nosotros como cristianos es Jesucristo. Entonces la vida de Abraham, mi hermana, mi hermano, es fascinante, fascinante. También dice la palabra que en el camino había hicieron muchos animales a Abraham y Lot. Y muy seguido los trabajadores, los servidores de ambos se peleaban. Entonces un día le dice a Abraham a Lot que no haya peleas entre tu gente y la mía porque somos hermanos. Pero no eran hermanos. Abraham era tío de Lot porque Lot era hijo de un hermano, era su sobrino. Entonces nos damos cuenta que la Biblia llama hermanos no nomás a los hijos nacidos de una misma madre, de un mismo padre, sino a una familia, porque ellos tenían un sistema tribal. Todos eran considerados como hermanos, no solamente los hijos de un mismo padre y una misma madre. Entonces Abraham y Lot se separan, porque ya no podían convivir. Luego nos dice que Dios hace una alianza con Abraham y le promete un hijo. ¿Cuál era la señal de la alianza? La circuncisión. A los 8 días de nacido el varón debería ser circuncisado. Esa era la señal de la alianza. El pueblo de Dios siempre estuvo haciendo alianzas con su pueblo. Si recuerdan, en el capítulo que hemos pasado del Génesis con Noé, pone su arco en el cielo para que Dios recuerde que no va a destruir más la tierra por conducto de un diluvio. Aquí con Abraham hace una alianza, lo promete: yo te protegeré, yo te bendeciré y te daré un hijo. Multiplicaré tus bienes. Y le da a Isaac. Entonces tenemos que ir comprendiendo de que la vida de Abraham es un hombre maravilloso, que obedece a Dios en la ancianidad, que le cree a Dios, que se pone en camino, que intercede por su pueblo. Sodoma y Gomorra intercede por él para que no sea destruido. Es destruido porque no había hombres buenos o mujeres buenas en ese pueblo. Dios le dice que le ofrezca a Isaac en sacrificio su único hijo, el hijo de la promesa. Tenía a Ismael con su esclava, con la esclava de su esposa. Y Abraham lo obedece. Podríamos preguntarnos que Abraham se podría haber revelado: ¿cómo me das un hijo y ahora me lo pides en sacrificio? Pero Abraham obedece. Le obedece al Señor, le cree porque él le creía al Señor. Entonces nos damos cuenta, mi hermana, que la fe es un camino maravilloso que nos hace salir de nuestra comodidad, salir de nuestra pasividad y ponernos en camino, ponernos en acción y creer que las promesas que Dios ha hecho a su pueblo son para mí. Hay promesas, pero también hay deberes y obligaciones de obedecer al Señor, de cumplir su palabra, de dejarnos guiar por Él, de no apartarnos de su camino. O sea, no todos son dulces, también hay que obedecer, hay que servir a la fe. Así como Él nos ama, yo también tengo que amar. Así que también como Él nos acompaña, yo también tengo que acompañar al Señor. Entonces, mi hermana, mi hermano, nos damos cuenta que esta es la etapa de la historia de Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Cuando Abraham está por morir, le dice a un servidor llamado Eliezer, su siervo más antiguo: ponte en camino para que vayas con mis hermanos y le busques una esposa para mi hijo Isaac.
Los judíos no se casaban con gente extraña, solamente entre ellos. El esclavo parte con la tierra, con la familia de Abraham, van a dar con la familia, van a dar con Rebeca, y Rebeca se convierte en la esposa de Isaac. Este es maravilloso porque se llama el amigo del novio. Eliezer sale a buscar una mujer bonita, una mujer bella, para que se despose con el novio. Se toma mucho trabajo para ir y traerle a la esposa al novio. No era para él, era para Isaac. Así nosotros tenemos que buscar una alma que se case con el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Es el esposo que se vendrá a casar un día con la humanidad. Cuando estamos anunciando la palabra, cuando estamos anunciando el evangelio, cuando estamos pregonando, predicando la historia de la salvación, estamos buscando la novia para el novio. El novio no soy yo, el novio es Cristo. Ese es nuestro trabajo como predicadores, mi hermana, mi hermano. Buscarle una novia, una esposa para el novio. Y el novio es Jesucristo, que al final de los tiempos se va a hacer el banquete de bodas con la humanidad. Como te digo, la historia de Abraham es maravillosa. A grandes rasgos estamos hablando de esta época de la historia con primeramente Abraham. Con él empezó propiamente la historia del pueblo de Dios, que Dios llama a un hombre llamado Abraham, del cual forma un pueblo, llamado Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, como tú le quieras llamar. Lo importante es que tú sepas que Dios llama y que nunca es tarde. Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán. Tenía 86 años cuando tiene a su hijo Ismael. Tenía 100 años cuando tiene a su hijo Isaac. Dios le pide que le ofrezca sacrificio a su único hijo de su esposa, Isaac, y lo ofrece. Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, y a Abraham intercede por él. Para que nosotros también aprendamos a que debemos orar por las necesidades de los hermanos. Aquí nos narra la oración de intercesión, ya desde en aquel tiempo, mi hermana, mi hermano. Entonces, cuando Dios nos llama, siempre implica dejar. La Biblia tiene promesas para ti y para mí, pero también tiene deberes que cumplir. Así como Abraham salió, dejó la tierra, dejó la parentela, le creyó a Dios, nosotros también, si le creemos a Dios, tenemos que dejar muchas cosas. Los vicios, las adicciones, las pasiones desordenadas, los apetitos desordenados, el egoísmo, la ambición, la maldad, y salir rumbo a la tierra prometida, que para nosotros ya no es la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, no, para nosotros la tierra prometida es Cristo. En el próximo video les hablaré a grandes rasgos de la historia de Isaac y de Jacob. Y en el último video les hablaré de la historia de José. Que podamos nosotros abrir el corazón y tener fe como Abraham. Y creerle a Dios y ponernos en camino. Él nos llama, que nosotros también podamos dejar todo aquello que nos aparta de Dios. Que podamos también interceder por las necesidades de los hermanos, así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y que podamos también, como Eliezer, buscar una novia para Jesucristo, no para nosotros. Nosotros solo somos los amigos del novio. La esposa no es para ti ni es para mí, es para Cristo. Solo somos servidores que tratan de hacer la voluntad de Dios. Un gusto, mi hermana, mi hermano, saludarte. Que sea de provecho, que sea de bendición esta pequeña
historia de la salvación, esta etapa de Abraham. Como te digo, vamos a hablar de Isaac y de Jacob en el próximo video y por último en la historia de José. Y con esto terminaremos el libro del Génesis para después entrar en la etapa de los jueces. Mi hermana, mi hermano, un gusto saludarte. Abre tu corazón para que la palabra entre y te haga escuchar el llamado de Dios y que te haga generoso para dejar todo aquello que nos aparta de la misión y salir en camino rumbo a la tierra de las promesas. Un gusto saludarte, tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.